Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. El infierno de Crimea para Rusia. Cientos de explosiones en depósitos de petróleo. Drones ucranianos arrasan al enemigo en la península. Habrá Tomahawks para Ucrania. Trump tomó decisión bajo presión. Toda Rusia, Moscú, prepárense. Además, los movilizados rusos desertan en masa de la llamada segunda mejor armada del mundo. Video exclusivo. Ardientes, calientes y en llamas. Vean las imágenes desde el frente ahora mismo. Saludos, soy Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con el tema principal. Los objetivos militares rusos en la Crimea temporalmente ocupada arden de manera espectacular. En particular, de nuevo, hay un gran incendio en el depósito de petróleo de Feodosia. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpean exactamente en el blanco. Además, Trump ya ha amenazado abiertamente a Putin con suministrar Tomahawks a Ucrania si la guerra no termina en condiciones aceptables para Ucrania. Veamos todos los detalles. Una seria escalada, la peor pesadilla del Kremlin. Todo esto se refiere a los misiles Tomahawk, que pronto podrían llegar a Ucrania para cumplir misiones de combate. El impacto incluso de solo 2 Tomahawks en una refinería de petróleo en el territorio del país ocupante representa un desafío muy serio para la logística del ejército de ocupación y en consecuencia provoca cataclismos económicos directamente en la propia Federación Rusa. Si Ucrania recibe misiles Tomahawk, los usará exclusivamente contra objetivos rusos. Contra objetivos militares en Rusia, declaró el presidente Volodymyr Zelensky. La parte rusa entiende perfectamente las características táctico-técnicas de estos misiles de crucero. Estos se encuentran fuera del alcance de la defensa antiaérea rusa. Y si la primera declaración de la parte rusa sobre la posible transferencia de los Tomahawk fue en esencia un farol político, una declaración bravucona de que habría una respuesta correspondiente por parte del país ocupante e incluso insinuaron un posible escenario nuclear, entonces... Ahora, las declaraciones del dictador ruso solo indican que la Federación Rusa supuestamente reforzará sus sistemas de defensa antiaérea. Pero hay un pero significativo. En la Federación Rusa no hay sistemas de defensa antiaérea. A pesar de la destrucción que Rusia causa a Ucrania cada día, por ejemplo, estas imágenes del ataque en la noche del 13 de octubre a la ciudad ucraniana de Odessa, los propios ucranianos golpean con precisión objetivos estratégicos de los ocupantes en los territorios temporalmente ocupados y en el propio territorio de la Federación Rusa. Quisiera llamar la atención sobre la subestación de Kafa. Esta es Feodosia, que forma parte del puente energético que conecta la Crimea ucraniana temporalmente ocupada con la parte continental de la Federación Rusa. Cabe señalar que como resultado de los ataques de drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales se han dañado los transformadores de potencia, la subestación de distribución cerrada, la sala de control, así como la sala con la protección automática. Ya han comenzado las fluctuaciones de voltaje. Imágenes del incendio en la central térmica de Tabricheskaya, cerca de Simferópol. Además, los drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales también atacaron la subestación de Simferópol. Allí hubo explosiones, una serie de explosiones. Esta subestación, al igual que la de Feodosia, en primer lugar garantiza el funcionamiento de la Armada de Ocupación Rusa. A varios kilómetros de distancia se podía ver cómo ardía la terminal petrolera en Feodosia. Los medios locales informan que la columna de humo de la terminal petrolera en llamas en Feodosia se extendió hasta Kerch y más allá, cruzando el estrecho. Sí, parece que podría haber otra explosión en la propia terminal petrolera. Ahora está en llamas, 6 o 7 focos. Me parece que son más. Ya no podemos ver los que van uno tras otro en paralelo. En el norte de Crimea, cerca de la medianoche, cortaron el internet móvil. Luego también la electricidad en los pueblos, que solo volvió a las 7:30 de la mañana. La noche también fue inquieta en Rostov del Don y en la región de Rostov. Ahí está, lo veo. Se fue hacia las nubes, esas formaciones etéreas que flotan en el cielo.
Las fuerzas militares ucranianas están llevando a cabo acciones de contraofensiva en las zonas de Dobropolie, en la región de Donetsk y cerca de Orekovo, en la dirección de Zaporilla, según informó el comandante en jefe supremo, Volodymyr Zelensky. Las fuerzas de defensa de Ucrania están demostrando lo que se llama un carácter activo de defensa. Es decir, cuando es posible, contraatacan con éxito. Utilizan la táctica de drones sofisticados. Las fuerzas de defensa de Ucrania han infligido enormes pérdidas a los ocupantes, tanto en personal como en equipo. El coeficiente de pérdidas irrecuperables y sanitarias. De hecho, se ha igualado a 1-1, aunque la práctica mundial es de 1-3, es decir, por cada pérdida irrecuperable, la llamada hasta la muerte, hay 3 bajas sanitarias, es decir, heridos. Las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo exitosas acciones de contraofensiva en la región de Donetsk, haciendo retroceder a las tropas rusas cerca de 4 localidades. Al mismo tiempo, los ocupantes, a pesar de las importantes pérdidas, continúan presionando y avanzando en estos sectores del frente. Y ahora el análisis de la situación operativa en la tan sufrida dirección de Pokrovsk del frente, el ejército enemigo. Y aquí, fiel a su estilo. En la dirección de Pokrovsk, nuestros defensores detuvieron 46 acciones ofensivas del agresor en las zonas de los asentamientos de Vladimirovka, Shakova y Nikonorovka. Novoekonomicheskaya, Rodinskaya, Mirolyubovka, Romen, Lesovka, Pokrovsk, Udachnaya, Novosergevka, Kotliarovka, Orekovaya y Dakhnaya. Y ahora nuestra columna habitual, basura en el ejército ruso. Si te gusta, dale me gusta y deja un comentario. Al menos 50.000 soldados rusos han desertado del ejército ruso durante el periodo de la Gran Guerra contra Ucrania. Estos datos se hicieron públicos debido a una filtraciones de documentos del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Por supuesto, las cifras reales son aún mayores y no es de extrañar, porque en el ejército de Putin ocurren crímenes atroces y violaciones de los derechos de sus propios militares y sus familias. De esto hablan los propios ocupantes y ni siquiera son prisioneros. Aquí están los detalles. Sé de muchas violaciones. Eliminaban a la gente. Conozco casos, sé dónde están enterrados los cuerpos y recibí una orden directa para que no saliera de la posición de combate. Este ocupante, que era un preso, abandonó su puesto por su cuenta después de recibir la orden de no dejarlo salir vivo de la posición. Se fue junto con otro militar sobre el que había una orden similar. Esa era la única oportunidad de seguir con vida. Me golpearon precisamente cuando me fui por primera vez. Me detuvieron y me golpearon brutalmente con un balde y un palo. Me metieron en un hoyo. Desde el hoyo fui a una misión de combate esposado. Se desconoce qué ha pasado ahora con este ocupante, pero el video fue publicado en Canales Z como un mensaje de despedida antes de la muerte. Los chicos realmente huían porque salir de allí con vida es extremadamente difícil. Y esta es la esposa del ocupante Iván, un militar ruso que al principio fue declarado desertor. Él se negó a ir a la misión después de haber sacado a un compañero del frente durante 2 días. Y luego le ordenaron avanzar con otros militares para controlar a los soldados y evitar que huyeran de sus posiciones. El propio Iván se quejaba de que muchos se negaban a cumplir órdenes y desertaban. Después, simplemente los chicos no pueden avanzar. Hoy envié un grupo de 4 personas, 6 personas, y solo regresaron 3, y ahí están sentados, llorando. Dicen, tenemos miedo, no vamos a ir, no queremos morir, y así sucesivamente. No pueden pasar por aquí a campo abierto. Yo mismo ya estoy sentado, digo, simplemente no quiero empujar a nadie. Al final, Iván fue eliminado. En cuanto a los Sochniki, su número en el ejército ruso solo crece porque los tratan como carne de cañón. Y muchos eligen vivir en libertad, incluso huyendo. Soy un saboteador. Por especialidad. Nos quedan 6 personas. Eran 70. 6 restantes. Hay un camino de vida aquí, de Bakhmut a Chasiv. Es muy difícil superarlo,
Conduces por senderos, no hay carretera. El pan es así. Simplemente te das cuenta sobre quién estás pasando. Los propios militares rusos dicen que la razón de tantas pérdidas enormes, en particular, es la falta de preparación. Reclutan a cualquiera, quién sabe a quién. Se gastan millones en su entrenamiento. Llegan y los mandan a la mierda de inmediato, eso es todo. Hay otra opción, rendirse, pero el mando ruso ha hecho muchos esfuerzos para asustar a sus subordinados. Por ejemplo, cuentan de forma vívida sobre supuestas torturas en el cautiverio ucraniano. Dicen que te llenan de espuma, que te cortan los huevos. Bueno, eso también me daba miedo, por eso de irme. Por los huevos, rara vez, claro, pero por la espuma, todo el tiempo. Cuando crucé les dije, muchachos, no me vayan a llenar de espuma, nada de eso. Me dicen, ¿de qué hablas? ¿Qué espuma? Ni qué nada. Aquí dicen esas cosas. Sí, pero me dijeron, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a Kamil, me trataron bien. Por eso los ocupantes eligen la única, desde su punto de vista, opción: abandonar su puesto de servicio sin permiso. Según los documentos filtrados del Ministerio de Defensa ruso, desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial, alrededor de 50.000 personas han desertado del ejército ruso, y eso es solo oficialmente. En realidad, la situación es mucho peor. Pero incluso si nos fijamos en los documentos, allí también se observa una tendencia a empeorar. En los últimos meses, el número de casos de deserción ha aumentado. Por ejemplo, en Grozny han aumentado en un 17% en comparación con el año anterior. Y es muy dudoso que la situación para el ejército de Putin vaya a mejorar. Bueno, ahora es el turno de analizar la situación operativa en la dirección de Alexandrovka en el frente. La sangrienta orgía del ejército enemigo continúa, y aquí, en la dirección de Alexandrovka, las fuerzas de defensa repelieron 24 ataques contra las posiciones de nuestras tropas cerca de los asentamientos. Ivanovka, Alexandrograd, Sosnovka, Seshnevoye, Voronoe, Stepnoye, Verbovoye, Alexeyevka y Novogrigorievka. Y aquí hay otro tema muy importante. El ejército ruso se enfrenta a una escasez de tanques sin precedentes. Durante la Gran Guerra, el Kremlin perdió 20.000 de estos vehículos de combate. Sobre las causas y consecuencias de la crisis de tanques que enfrentan los invasores, a continuación en nuestro reportaje. Los pilotos de la tercera de asalto destruyen un tanque ruso con 2 drones, el cual estaba escondido en una plantación forestal. Uno de los drones entra directamente en el cañón. Videos similares de la destrucción de tanques se han vuelto bastante raros en el último año, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania han eliminado una enorme cantidad de equipo del ocupante. El ejército ruso, de hecho, se ve obligado a realizar asaltos a pie o en motocicletas. Se están acabando los vehículos de combate de infantería, los tanques, y tienen que poner a la infantería simplemente en motocicletas o en vehículos civiles sin blindaje. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las Fuerzas Armadas de Ucrania han destruido más de 11.000 tanques rusos. Estos son datos del Estado Mayor del Mando ucraniano. En la reserva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa queda solo 1/3 de los tanques que había allí antes del inicio de la invasión a Ucrania. Tras 3 años de guerra, Moscú ha gastado tanto sus reservas de tanques que, según los informes, están casi agotadas. Aunque el Kremlin insiste en que no hay problemas con la reposición de los tanques, cabe destacar que en 2022 las reservas de tanques de Rusia estaban almacenadas en 24 bases por todo el país. Hoy en día solo están en funcionamiento 9 instalaciones de este tipo. Peter Sucio, observador militar. La Federación Rusa ha reducido significativamente el uso de tanques de la era soviética en el frente, ya que la zona gris está plagada de drones ucranianos para los cuales los tanques son presas fáciles. Los datos sobre la pérdida de una gran parte de los tanques en la guerra con Ucrania desde diciembre de 2022 también son confirmados por el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra. Rusia todavía conserva el 46% de sus reservas de tanques previas a la guerra, el 42% de sus reservas de vehículos de combate de infantería y el 48% de sus reservas de transportes blindados de personal. Imágenes de 8 almacenes militares rusos aparentemente muestran que Rusia ha vaciado la mayor parte de sus depósitos de vehículos.
Y una fuente en las redes sociales estimó que Rusia probablemente agotará sus reservas restantes de tanques y vehículos blindados. Para finales de 2025, Rusia podría tener vehículos blindados y tanques adicionales en almacenes cubiertos que no son visibles en las imágenes satelitales. La Federación Rusa ahora se enfrenta a un dilema. Las reservas de vehículos blindados soviéticos prácticamente se han agotado. Aproximadamente el 60% de los vehículos blindados soviéticos que estaban almacenados a largo plazo en el territorio de la Federación Rusa han sido destruidos por las fuerzas de defensa de Ucrania. El Kremlin, en más de 3 años de guerra, ha retirado de los almacenes la mayor parte de sus tanques. Estos vehículos pasaron de los almacenes a los depósitos y luego al frente, donde fueron destruidos, capturados o abandonados. Los recursos y esfuerzos invertidos en la restauración de estos vehículos no se justificaron y no dieron el resultado esperado en el campo de batalla. Ahora simplemente ya no existe la cantidad necesaria de equipo. Según los últimos datos de inteligencia obtenidos de fuentes abiertas, actualmente Rusia solo tiene almacenados 2.887 tanques y más de la mitad de ellos se encuentran en mal estado. Menos de una cuarta parte de ellos podía calificarse como apta para su uso en el campo de batalla. Menos de 100 tanques T-80 eran relativamente modernos, mientras que el resto incluía tanques obsoletos T-62, T-64 y T-72. De modelos tempranos. La Federación Rusa es capaz de reanimar vehículos blindados soviéticos en una cantidad de entre 1.200 y 1.400, pero no de producir nuevos. La producción de nuevos tanques por parte de la Federación Rusa, según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, es de aproximadamente 180 a 200 unidades, y eso teniendo en cuenta la cantidad de vehículos blindados que son destruidos. En la línea de contacto de combate con las fuerzas de defensa de Ucrania, esto es solo una gota en el océano. Teniendo en cuenta las cifras de diferentes fuentes, ahora la cuestión no es si aparecerán tanques rusos despreservados en el campo de batalla, sino cuándo podría suceder esto y, en general, si es posible hacerlo en la cantidad necesaria. Y ahora, el análisis de la situación en las direcciones de Slaviansk y Kramatorsk del frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Slaviansk, durante el último día, el enemigo realizó 3 ataques contra las posiciones de nuestras unidades en las zonas de los asentamientos de Yampol, Serebrianka y Viemka. En la dirección de Kramatorsk se registraron 2 enfrentamientos armados. Los invasores intentaron avanzar en dirección a Stupochki. Ucrania ha logrado un avance en la producción de misiles. Los poderosos misiles de largo alcance Flamingo y Neptuno ya están operando activamente contra objetivos militares y energéticos, en la retaguardia del enemigo. Les contaremos sobre las perspectivas de la producción nacional de misiles y drones de combate, así como sobre los daños que estos causan a la infraestructura militar. ¿Del enemigo? Las consecuencias de la guerra desatada por Rusia empiezan a regresar a su territorio con drones ucranianos y misiles de largo alcance. En el Estado Mayor no niegan que, después de Belgorod, los moscovitas también podrán experimentar en carne propia lo que es un apagón. El semáforo no funciona. Esto es Udenova. A la derecha están el 10, 12 y 14. Oscuridad. A la izquierda, Udenova, oscuridad. En la intersección de Slit, Putenovo y Yesenina, el semáforo tampoco funciona. Mientras tanto, otras 2 regiones rusas, las provincias de Tyumen y Sverdlovsk, han impuesto restricciones a la venta de gasolina. A una sola persona, no más de 30 litros. Antes de esto, la nueva medida en el mercado afectó al territorio de Khabarovsk, la provincia de Chelyabinsk y la Crimea ocupada. Todas estas filas y gasolineras vacías se deben a los ataques diarios a las refinerías de petróleo. El comandante en jefe Syrskyi declaró que en septiembre, según el programa Deep Strike, se informó de 70 impactos en territorio ruso. Estamos destruyendo en el país agresor la producción de combustibles y lubricantes, explosivos, así como otros componentes del complejo militar industrial ruso. Entre otras cosas, la producción de petróleo en Rusia se redujo en un 21%.
La intensificación y expansión de las llamadas sanciones de largo alcance de Ucrania en territorio ruso se convirtió en uno de los principales temas de la reunión del presidente con el bloque de seguridad. El armamento de largo alcance ucraniano se está volviendo significativamente más avanzado. Trabajamos constantemente para ello y ya hemos brindado muchas oportunidades diversas para la producción, los fondos necesarios, todo el apoyo necesario. Es necesario escalar su uso de manera igualmente tangible. Tenemos planes claros al respecto para los próximos meses. Todo debe ser implementado. Ya se nota la precisión ucraniana, pero debe haber más. Es absolutamente justo que Ucrania lleve a cabo ataques de represalia, ataques precisos, a diferencia de Rusia. Sabemos lo que queremos lograr. Por supuesto, la paz. Actualmente, los portadores de sanciones en el interior del territorio ruso son los misiles Flamingo y Neptuno. La empresa Firepoint anunció el inicio de la producción de los primeros a finales del verano. En ese momento, apareció un video del lanzamiento del Flamingo. Internautas sugirieron que con ese saludo volaron hacia la Crimea ocupada. El medio Welt afirmó que estos misiles destruyeron la base de agentes del FSB en la península. 3 misiles dejaron cráteres de 15 metros de diámetro cada uno. Explosión. En ese mismo momento, los periodistas alemanes informaron que cada mes salen de la línea de producción 50 misiles y que se planea aumentar a 200 al mes. Y ahora los rusos han mostrado supuestamente los restos de un misil Flamingo derribado. Según sus datos, fue alcanzado en territorio ruso por un sistema Buk a una altitud de 100 metros y a una velocidad de 600 kilómetros por hora. Según el número de serie, suponen los ocupantes, se trata del proyectil número 106, fabricado en septiembre. No hay pruebas fiables de que el Flamingo haya destruido la base de los agentes del FSB. Los analistas militares creen que detrás de los ataques exitosos, y no solo de este, podría estar el propio Neptuno. Hoy en el complejo militar industrial ucraniano ya se han probado y puesto en producción 3 de sus modificaciones. ¿Se está preparando una cuarta? Actualmente se están realizando pruebas. Es el Neptuno de largo alcance que llega hasta 1000 kilómetros. Actualmente está en fase de pruebas. Ya ha tenido impactos, digamos, positivos. Y en adelante se abordarán en paralelo las cuestiones de su producción en serie. Creo que esta serie de Neptuno hace al país más capaz, revela nuestro potencial de combate. Porque no todos los países del mundo tienen misiles de crucero. Y además misiles de crucero que en el futuro serán tanto de base marítima como terrestre. Y digamos de diferentes alcances. Por razones comprensibles, los armeros ucranianos no divulgan mucho sobre los ataques al agresor. Gracias. Pero el presidente Zelensky admitió ante la prensa que las fuerzas de defensa incluso los combinan. Y esto, reconocen los analistas, es una práctica exitosa que los ucranianos pueden adoptar de su enemigo. Esta misil probablemente puede ser más masivo, pero debido a otras características también más barato, en comparación con el de alta tecnología, que es el misil Neptuno. Y aquí hay toda una serie de combinaciones. Por ejemplo, el misil Neptuno, al ser menos visible y más preciso, puede utilizarse para limpiar el corredor e incluso al contrario. Por ejemplo, una serie de misiles Flamingo, que serán muy visibles pero muy baratos, se utilizarán como misiles que distraen las fuerzas de defensa antiaérea al enemigo en el momento en que el misil Neptuno, menos visible pero preciso, pasará y dará un golpe enfocado. El complejo militar industrial ucraniano ya no es en absoluto lo que era al inicio de la agresión rusa a gran escala. El liderazgo político-militar del país finalmente entendió que solo los fabricantes locales de armas pueden garantizar un suministro estable de armamento al frente. Eso sí, siempre que haya la financiación adecuada. Pero con cada día como el cielo, la UE está siendo cada vez más acosada por drones desconocidos y los europeos y escandinavos muestran un interés creciente no solo en la experiencia, sino también en la cooperación con Ucrania, en la producción de armas que respondan a las realidades de la guerra moderna.
y ahora nos trasladamos al sector de Kupiansk en el frente. Aquí también el enemigo se vuelve más feroz. En el sector de Kupiansk, en las últimas 24 horas, se produjeron 6 ataques de los ocupantes. Las fuerzas de defensa repelieron acciones de asalto del enemigo en las zonas de Kupiansk, Pischanove, Stepne, Novoselivka y Petropavlivka. Cerca de la frontera de Rusia con Estonia se han avistado militares rusos, los llamados hombrecillos verdes. Y les recuerdo, fue precisamente con esto que en 2014 comenzó la ocupación temporal de Crimea por el ejército ruso. ¿Cuáles son ahora las amenazas para Estonia y toda la región del Báltico? ¿Qué está planeando el dictador del Kremlin? ¿De verdad va a atacar de nuevo, ahora contra esta región? Hemos reunido hechos y opiniones al respecto. Los hombrecillos verdes de Putin ya están a las puertas de Estonia. Parece que el del búnker está preparando en Europa la Operación Crimea 2.0. Los medios occidentales publican imágenes en las que se pueden ver hombres armados en la carretera. Por el uniforme está claro, evidentemente no son guardias fronterizos rusos. Debido a la repentina activación de tropas rusas no identificadas en las zonas de los puntos de control entre Rusia y Estonia, el departamento de policía cerró de emergencia las fronteras orientales del país. Decidimos cerrar la carretera para prevenir posibles provocaciones e incidentes. Nuestro principal objetivo es la seguridad de la población estonia. Günther Pedosk, jefe operativo de la Prefectura Sur. La seguridad de la propia población es la tarea prioritaria de todos los países bálticos. Así, Letonia está expulsando hoy mismo al menos a 841 ciudadanos rusos del país. Se trata de rusos que no pudieron demostrar ni siquiera conocimientos básicos del idioma letón. El país miembro de la Unión Europea ya no quiere ver en su territorio a la quinta columna del Kremlin. La estancia de estos rusos en Letonia se considerará ilegal y se les negará el acceso a los servicios sociales. Si los rusos se quedan, se enfrentarán a la deportación. Madara Pukve, representante de la Oficina de Ciudadanía y Migración de Letonia. Debido a un posible ataque de Rusia a la OTAN, la alianza se está preparando para evacuar a 1.200.000 personas. Según las autoridades de Lituania, Letonia y Estonia, ese es el número de ciudadanos que necesitarían huir de la guerra en caso de una agresión por parte del Kremlin. Se trata de una franja de al menos 40 kilómetros a lo largo de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Para Lituania, esto significaría una evacuación total. Allí, la capital también quedaría dentro de la posible zona de combate. Sin embargo, en Vilna están convencidos de que un escenario así es poco probable. Una situación de emergencia de tal magnitud que requiera evacuar Vilna por completo difícilmente se desarrollaría en un solo día. Es decir, probablemente habrá que empezar con algunos desalojos localizados en los barrios orientales de la ciudad o incluso en distritos concretos. Pero partimos de la base de que, en última instancia, nuestras capacidades deben estar preparadas para evacuar a todos, 600.000 habitantes de Vilna. Mientras tanto, en Estonia, que ha cerrado sus fronteras, ya están recibiendo a desplazados internos a gran escala. Se están preparando las iglesias locales, escuelas, universidades y estadios deportivos. Para ello se asignan transportes especiales, trenes y autobuses. A los residentes se les distribuye en puntos de posible evacuación y se les entregan mapas con información sobre las rutas a seguir. Por su parte, los europeos preparan reservas, provisiones, botiquines y reúnen maletas de emergencia por si tienen que huir de manera urgente. Las conversaciones sobre esto ya llevaban tiempo. Durante las últimas semanas e incluso meses. En el trabajo, en todas partes. Ya veremos qué pasa, el tiempo lo dirá. Por ahora hay que ocuparse de lo más urgente. En total, la población de los países bálticos supera los 6 millones de personas. De ellos, casi 2,9 millones viven en Lituania, casi 2 millones en Letonia y 1,4 millones de personas en Estonia. En Vilna están preparando planes de evacuación para aproximadamente una cuarta parte de la población. En Letonia para un tercio, en Estonia el 10%, y eso teniendo en cuenta las previsiones más optimistas. Según los analistas militares, si Putin inicia una ofensiva a gran escala contra los países bálticos, todos los habitantes sin excepción podrían convertirse en desplazados forzosos. Los habitantes... Ellos disponen de plataformas para diferentes tipos de armamento de misiles que pueden lanzar ataques en el menor tiempo posible.
Como nos contó una de las fuentes, estos sistemas pueden literalmente sacarse de los garajes. Por ejemplo, en la base militar de Luga, a 100 kilómetros de la frontera con Estonia, en tan solo 5 minutos, se pueden cargar los misiles Iskander y lanzarlos en una cantidad que cubra todo el territorio de Estonia y la mayor parte de Letonia. Mientras tanto, la propaganda rusa, echando espuma por la boca, insiste en que las intenciones del Kremlin son exclusivamente pacíficas. Y supuestamente los países bálticos no tienen nada que temer. Incluso el propio Bunkerny, poniendo cara de inocente, tranquiliza a Occidente. Nunca hemos iniciado un enfrentamiento militar por nuestra cuenta. Eso no tiene sentido, no es necesario y simplemente es absurdo. No pueden creer en eso. No pueden creer en lo que dicen, que Rusia planea atacar a la OTAN, porque es imposible creer en esa tontería. Más o menos. También en vísperas de febrero de 2022, en Moscú aseguraban que no planeaban invadir Ucrania. Antes, en 2014, Putin también negó la participación en la anexión de Crimea. Soldados del ejército ruso. Así que no es de extrañar que, al ver a los hombrecillos verdes, los países bálticos empezaran a prepararse para lo peor. La naturaleza de la guerra híbrida es tal que puede que no entiendas si ya es una guerra, un ataque aislado o un accidente. Lo mismo ocurre con los cables dañados, las comunicaciones en el mar Báltico o el avión que recientemente se estrelló en Lituania. ¿Ataque o accidente? Sin mencionar los problemas constantes con la señal GPS en la zona del llamado corredor de Suwałki. Echando leña al fuego, en la situación en la frontera de la OTAN, el fiel amigo de Putin, Alexander Lukashenko, también está avivando activamente las llamas. Este último se atrevió a realizar otra sucia provocación. De repente, puso en alerta a las tropas en Bielorrusia. El Ministerio de Defensa del país informó con entusiasmo que las unidades ya se están desplazando a ciertas zonas para cumplir las tareas indicadas en la Orden de Batka. Las unidades de las Fuerzas Armadas que participan en la inspección de la preparación para el combate se están desplazando a las zonas designadas. Sin embargo, todo esto, aseguran los analistas, es más una demostración que una preparación para una invasión real. Bielorrusia seguirá constantemente agravando la situación y amenazando con inspecciones de preparación para el combate. En cuanto al ejército ruso, este está tan empantanado en la guerra en Ucrania que el Kremlin simplemente no tiene fuerzas para abrir un segundo frente. Sin embargo, todo puede cambiar rápidamente. Reclutar nuevos soldados lleva bastante tiempo, pero en principio esto es cuestión de 2 o 3 semanas, probablemente. Algo así, porque en el frente en Ucrania hay unidades bastante capacitadas para el combate. Es decir, todo lo que se necesita es en realidad trasladarlas. Para eso no se necesitará mucho tiempo. Y también rearmarlas, reorganizarlas de alguna manera. Entre los expertos también existe la opinión de que Rusia ya se está preparando para una guerra con la OTAN y que podría atacar antes de lo que esperan los servicios de inteligencia. Así, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra afirma que Moscú ha entrado en la llamada la fase 0 en la preparación para un enfrentamiento con la alianza. Rusia está creando reservas y ensayando nuevas tácticas de guerra sin el uso masivo de vehículos blindados y es capaz de iniciar una nueva agresión sin esperar la completa recuperación de su ejército tras la guerra con Ucrania. Si Putin se acobardará o finalmente atacará a los países bálticos, lo sabremos muy pronto. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos y exclusivos materiales de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Vladimir Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.